Bien, estamos en la segunda tutoría, semana A, con filosofía de la educación. Y vamos a continuar con el proceso para que hemos llevado hasta el momento, donde cada uno de los estudiantes va haciendo su trabajo con el material que se le proporcionó en el texto guía y también con los recursos que nos están dando de manera especial el campus virtual, en el aula virtual. Entonces vamos a dar inicio a este proceso. De igual manera, pues le invito a ustedes jóvenes para que puedan estar pendientes de lo que vamos realizando, ¿verdad? Para que no vayamos a quedarnos atrasados con las actividades académicas y así poder entonces tener un proceso como debe de hacerse, ¿verdad? A tiempo. Voy a compartirles pantalla de el campus para que podamos observar un poco la asignación de hoy. Y después voy a entrar hacia grosso modo a hablar acerca del tema. Creo que ya están visualizando, ¿verdad? Estamos si se fijan ustedes en el campus virtual, estamos dentro de la segunda tutoría. Estamos en la segunda tutoría. Aquí yo les dejé el link, ¿verdad? Un poco de la explicación de cómo trabajar ya dentro del Padlet, que es la segunda asignación. La lista donde están cada uno de ustedes con su tema. Igualmente dentro del mismo Padlet, ahí les coloqué el bloque que les corresponde trabajar y el número de páginas que les corresponde poder hacer análisis. Y aquí donde dice Padlet, que está aquí, este es el mero enlace para poder trabajar. Entonces, repito, el primero solamente es un video para explicar cómo funciona. El segundo es la lista con sus nombres y también el número de páginas que les corresponderá trabajar. Y el tercero es para entrar ya dentro del Padlet y poder así situarse cada uno en su propia columna. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a ampliarlo. Y aquí están cada uno de sus hermosos nombres. Miren. Aquí están cada uno. En el caso de Gustavo ya hizo su trabajo. Vamos a ver quién más. Creo que solamente él lo ha hecho. De ahí no veo a ninguno. Entonces recuerden, donde usted le dé el clic, es solamente para el mouse, perdón. Ahí le aparecen estos tres de menú. Estas tres opciones. En este lapicito donde dice editar publicación, ahí usted le va a dar clic. Y aquí usted tiene las opciones, miren, estos tres puntitos para que pueda grabar voz. Le va a dar grabar voz. Y usted va a empezar, le va a dar clic a este botoncito rosado y usted va a empezar a hablar, 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 hablar. Y después cuando termine, entonces le va a dar en la parte de arriba supongamos que estamos grabando en este momento, solo una prueba nada más. Le damos pausa, en playback y salvar. Entonces aquí le va a dar usted y va a quedar ya automáticamente grabado. Yo este momento no lo voy a dar porque no es en mi sección. No sé el de quién era. Entonces, como se fijan, ya Gustavo, él ya está, ya hizo su trabajo, miren. Ustedes lo pueden observar ustedes. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, en relación a este trabajo. Ahí nos dice que dura 3 minutos. En el caso de este Gustavo le dura 4 minutos con 43 segundos. Perfecto. Un buen tiempo. Ahí dice duración mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos. Así que no inventemos ni menos ni más. Entre 3 y 5 minutos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Por ahorita podemos responder las preguntas que tengan, que estamos en vivo. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Yo digo que eso lo tengo bien claro hasta el momento. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, si los demás no tienen ningún percance, como se fijan, pues no es nada. Ya lo habíamos trabajado, recuerdan el periodo pasado. Solo que el periodo pasado lo hicimos en pequeños equipos. Y esta vez lo está haciendo cada quien de manera así individual. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a continuar, ¿verdad? Con el proyecto de hoy. Voy a ubicarnos así a grosso modo, ¿verdad? No voy a explicar tal vez tanto, pero sí quiero que abordemos un poco acerca del calendario solamente para que lo tengan tengan los datos bien precisos. Les comparto. Necesito que por favor todos, pero todos, descarguen la guía didáctica, pero más, el calendario de actividades. Aquí están, porque me están haciendo preguntas por el Slack
de temas o de cosas que están aquí. O sea, ya están. Aquí están, si vean ustedes la unidad del texto, está el tema, los temas con su respectivo número de páginas ya están dados. Están las actividades que vamos a realizar durante todo el periodo, es decir, las tareas, el puntaje que tiene cada una de esas tareas y la fecha máxima que deben de estar entregando. Entonces yo necesito que descarguen esto porque me están preguntando cuántos puntos vale. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. ¿Qué fecha? Ahí aparece también. Número de páginas, ¿qué tema? Ahí aparece. Creo que esto solo es de leer. Algunos considero que es que no han leído de seguro o no han descargado. Como no pudieron entrar a la primera clase, entonces algunos tal vez me imagino que anduvieron un poquito perdidos porque no hallaban qué hacer. Sin embargo, también subí el video de la primera clase, que es de que la vean y así ustedes estén más pendientes de lo que vamos haciendo y no vayan a estar después acumulando trabajos, ¿verdad? Una porque es muy difícil después estar queriendo hacer todo al mismo tiempo, no se puede. Y tienen solamente derecho, recuerden, a una reposición, ¿verdad? De una nota más baja y una reposición de un trabajo que no pudieron haber entregado. Y como se fijan, solamente les asigné un trabajo por cada uno de las tutorías. Entonces no les sature de más, solamente tienen, son 6 tutorías, son 6 trabajos. Y eso es todo. Y recuerden que la fecha que tienen ustedes aquí, la fecha que ustedes tienen aquí es la fecha que yo les digo, una semana, en el transcurso de la semana no les dejé exactamente para la mera fecha de que toca la tutoría, sino digamos, hoy tenemos la fecha y les prolongue hasta el viernes, para que tengan durante toda la semana que corresponde a la semana A, puedan trabajar, así no afectamos la semana B, ni clases, ni tampoco actividades. Entonces, eso para que lo tengamos muy en cuenta, incluso algunas cosas se las voy dejando con tiempo anticipado, para que los que vayan terminando un trabajo y quieren ingresar al otro, vayan avanzando. Es mucho mejor porque si usted ya va saliendo de su compromiso, va adquiriendo el conocimiento y va saliendo ya de su responsabilidad al momento de entregar estas tareas. Entonces, esto, si bien ya lo hicimos, encontrar las palabras que eran los cuadritos y también el cuestionario automático. Ahí en el cuestionario solamente tuve que modificarlo y tuve que hacerlo manualmente, les cuento, porque a muchos o casi la mayoría les estaba tirando una nota errónea porque la prueba valía 10 puntos, como se fijan ustedes aquí, y a algunos les salía 17, 18, 20. Y entonces tuve que hacerlo manual, tuve que calcularlo manual, como ya la respuesta ya estaba dada, solamente era ver cuántas habían sido acertadas y en cuántas preguntas cuáles respuestas estaban malas. Entonces, como ya está dado, solamente era de recalificar nada más. Entonces, pero ya está corregido. Y ahora estamos con el Padlet. Esto obviamente yo tengo que ir escuchando cada uno de los audios, los bloques, que es la segunda parte de la primera unidad, filosofía y educación, que es la que estamos hoy. Tenemos 3 bloques también, bloque 5, bloque 6, bloque 7. Y comenzamos desde la página 65 hasta la página 118. Y en este trabajo pues ya saben que es leer el bloque que les corresponda, hacer un análisis y aquí tenemos los datos para evaluar. Análisis de forma clara, precisa y centrada en el tema. Las participaciones que estén fuera del tema no van a ser consideradas para la evaluación. Y no se va a asignar evaluación solamente porque diga estoy de acuerdo con lo que dice el tema y que estuvo muy bonito y qué bien tema, bien preparado. No, tiene que ser un análisis verdadero. Necesito ver cómo ustedes están cuestionando, indagando, están de acuerdo, están en desacuerdo con lo que dice el texto y qué aportes ustedes pueden dar. Es decir, quiero que piensen por ustedes mismos. El tema ahí está. Pero yo no quiero que me repitan el tema. Lo que quiero que me hagan es un análisis. Es decir, que hagamos academia. Eso es lo que me interesa a mí. Y después poder escuchar a ver si es pertinente o no lo que han dicho ustedes o andaban perdidos. O tuvieron mucha certeza de lo que estaban hablando. Entonces de eso se trata. Y hay que realizar las intervenciones en tiempo y forma. Vuelvo y repito, la máxima fecha para entregar, la fecha para entregar es el 19 de febrero. Ahí, miren, 19 de febrero. Tengan en consideración, por favor. Bien. Y ya lo demás, viene un mapa mental, que el que no sabe cómo se hace un mapa mental, es bueno que vaya a buscar un tutorial o algo por el estilo.
Y así sucesivamente con las demás actividades. Solo de que la vean ustedes cuáles son, cuánto cuesta del puntaje y qué fecha es. Y esto recuerden que lo pueden ir ustedes trabajando un poquito más adelante. Incluso yo les estoy dejando videos tutoriales que yo mismo estoy grabando para explicarles de cómo van a trabajar. Eso para que lo tengan ustedes más en cuenta. Y ahí están la guía, perdón, las unidades y los temas. Bueno, no sé si hay preguntas. Ah, perdón, y al final, porque me están preguntando a qué hora va a ser y vamos a tener clase. Ahí está el calendario, miren. Calendario de clases en línea por la plataforma de Zoom. Entonces, sí considero de que es importantísimo que lo tengan en cuenta, por favor. Esto yo les invito que lo coloquen en sus calendarios, en sus agendas. Lo pueden hacer en sus teléfonos o lo pueden hacer en un papel, lo pegan en la pared para que estén observando y estén chequeando la fecha que tenemos clases en vivo, como la de ahorita. Entonces ahí está, miren la fecha 13 y una hora, que es lo que esperamos, ¿verdad? De 8 a 9. Y ahí está, siempre, todas las fechas que nos toca la tutoría vamos a tener clases, siempre, siempre. A las 8 de la mañana, se fijan, todos dicen 8 de la mañana, para que lo tengan en cuenta. Y aquí están los temas que vamos a ver, o el trabajo, o el sentido general, donde vamos a trabajar. Todos van a ser en el campus virtual. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y todos los trabajos son individuales. No hay trabajos ahorita en equipo. Esta vez quise modificarlo para que ustedes puedan trabajar. Y a veces es un poquito complicado con las señales. Entonces se hace más complicadito. Entonces, por eso mejor lo dejé así. Y ahí están las fechas cuando finaliza el periodo y las fechas que vamos a estar subiendo las calificaciones al sistema. Y eso es todo. Entonces yo les invito a que estén revisando constantemente esto para que no se les vaya a olvidar, porque hay algunas cosas que tal vez están preguntando que ya están dadas, ¿verdad? Solo es de volver a revisar. Bien, dejo esto. ¿Listo? Voy a silenciar a todos para que no haya interrupciones. No sé si hay alguna pregunta en relación al calendario ustedes, aunque ya lo había leído, pero de igual forma nunca está de más dar el espacio de preguntas y respuestas. ¿Estamos claros, jóvenes? Me pueden ahí poner en el mismo chat si quieren, sí o no, ¿verdad? Sí, listo. O lo dicen así, con su microfonito, solo lo activan y lo vuelven a desactivar. Listo, entonces ahora a lo que me interesa bastante ya es el tema. En el texto ustedes ya lo tienen, pero yo saqué los datos más relevantes. Los datos más relevantes de esta clase. Si se fijan ustedes, el tema general es educación, moral y religión. ¿Qué tienen que ver estas tres palabras? Mucho. Tienen mucho que ver. Educación, moral y religión. Ya que hay una estrecha relación entre estas tres palabras, partiendo de educación y moral, porque es lo que nosotros nos formamos, es lo que nos transmite. Recuerden que educar es transmitir algo, pero más que transmitir es formar también, es formar. Entonces, es importante, creo yo, y considero yo que es muy, muy importante poder tener en consideración que estas tres palabras van unidas, van unidas. A ver, solo déjame chequear. Ok, perfecto. Ahora bien, moral y educación, ya para entrar en el tema. La moral o la moralidad, que eso lo vamos a explicar un poquito después, la diferencia entre moral y moralidad, pero para que usted ya tenga un adelanto, no es lo mismo. Están conectadas porque hablan de la misma temática o del mismo tema, la moral o moralidad, pero al momento de interpretarlo tiene su diferencia, ¿no? Se refieren al comportamiento humano. Esta palabra quiero que quede muy, muy grabada. Comportamiento humano. Miren, la moral habla especialmente del comportamiento de cada persona. ¿Y eso por qué? Porque nos va a hablar de esta palabrita también, normas. Normas. Recuerden que no es lo mismo norma que ley. La ley va enfocada a la parte, obviamente, legal, y esa va unida a la ética. Y la norma va unida a la moral. Porque la ley, quiera o no quiera, debe de ser cumplida. Y si va a infringir la ley, va a tener una pena. Y por lo tanto, entonces va a haber una consecuencia de un castigo.
pero el castigo se lo va a imponer la ley. En el caso de la norma, el castigo se le impone a sí mismo o uno mismo, porque no es un dato que viene de un dato exterior. Por ejemplo, si alguien se pasa el semáforo en rojo, la ley le va a dictaminar entonces una consecuencia o va un castigo, pero eso lo va a hacer por cuestiones de ley. Si usted viene y se pelea con un amigo o se pelea con su mamá o con su papá, el castigo se lo hace a sí mismo, es decir, se siente mal porque tal vez le dijo una palabra que no tuvo que haberle dicho, o porque tal vez se comportó de una manera que no era. Entonces, en la norma como tal, yo tengo mis propias normas, o lo que llamamos normas morales. Entonces, a partir de ahí, el castigo me lo hago a mí mismo, es a nivel individual, y la ley es a nivel social. Aquí entra en juego cómo la educación, miren ustedes, va a ayudar para que el joven o el niño, en el caso de muy pequeño, pueda ir creciendo y adquiriendo un conocimiento. Y ese conocimiento debe de ser de mucha relevancia. Debe de dejarle algo al estudiante. Por lo mismo, esa educación y esa moral, entonces va a partir de creencias, de qué es lo que nosotros conocemos y es lo que nosotros vamos a creer, es lo que vamos a asimilar, vamos a asumir. Por eso el papel del educador, miren ustedes, está sujeto a una práctica de moral o de moralidad al momento de dar una enseñanza. Y esto nos dice aquí que él está obligado en cierta medida, ¿verdad?, a tener un comportamiento moral que sea aceptable. Pero, ahí hay un pero, la manera de enseñar de una manera moralmente aceptable no es lo mismo que comprometerse en educación moral. Miren ustedes, yo al momento de enseñar, ¿verdad?, yo debo de tener mis principios y debo de tratar de buscar la mejor forma de ser. Sin embargo, el hecho de de comprometerse en educación moral es un asunto muy personal. Es un asunto muy personal. Porque recuerden que la moral, vuelvo y repito, es una enseñanza que uno ha recibido y que uno ha asimilado cierto tipo de valores. Pero una cosa es que yo enseñe moral y otra cosa es que yo viva con la moral o viva moralmente. Me doy a entender, ¿no? Ahora bien, ya hablando de moral o la educación moral como tal, es un asunto de transmisión de conocimiento. Por eso habla de educar desde educar en el campo de la moral. Aquí nosotros vamos a ver, y vuelvo y repito con las palabras, conducta. Miren ustedes, la conducta. Hay influencia en la conducta al momento de transmitir algo. No robe, no tome esto, no mienta. Si hace eso, va a tener esta consecuencia. Entonces, estamos enseñando algo. Y estamos en esa enseñanza, estamos haciendo que la persona tome una conducta según lo que nosotros le estamos transmitiendo, lo que según lo que nosotros le estamos enseñando. Miren qué interesante cuando hablamos de la pedagogía moral. Aquí hablamos de dos cosas, del lenguaje moral que se le enseña al niño para que él aprenda a manejar los conceptos. Así la persona, cuando ya sabe qué significa una palabra, la va a aprender, la va a asimilar, o lo va a hacer o lo va a evitar. Diga siempre la verdad, por ejemplo. Entonces el niño ya va a saber que es decir la verdad, es poder hablar las cosas claras y como deben de ser. Por lo mismo, se va a aprender de ello y las va a hacer reglas. Hace reglas de esos conceptos que está aprendiendo. Y la otra es que va a estimular al niño a actuar de acuerdo con esas reglas. Entonces aquí, a actuar conforme a esa regla. Es lo que nosotros llamamos coherencia entre el pensamiento y la acción. Cuando hablamos ahora de religión y educación, tenemos por aquí, hay una relación entre ellas, claro que sí, muy estrecha, ya que recuerden que la misma religión fue una de las partes que también enseñó en un primer momento, fue la que adoctrinó, fue la que explicó y entonces daba un cierto tipo de orientaciones, de enseñanza, de educación y de formación a las personas, al pueblo. Ahora bien, el tema de relación entre religión y moralidad no le corresponde estrictamente a la filosofía de la educación, más bien pertenece a la filosofía de la religión.
o a la filosofía de la moral. Bien interesante, ¿no? Vuelvo y repito, cuando hablamos del tema de religión y moralidad, no es tanto a la filosofía de la educación, como es nuestra clase, filosofía de la educación, sino que más estaría enfocada a la filosofía de la religión o, en su defecto, a la filosofía de la moral. Esta es la que se estaría enfocando de manera especial en estos dos temas, religión y moralidad. La pregunta, ¿qué podría decirse de alguien que posee un conocimiento detallado de la religión como una realidad humana, histórica e institucional, pero que no tiene compromiso con ninguna doctrina o ninguna creencia religiosa? ¿Qué puede decirse de una persona que hable de religión? Pero el hecho de que alguien hable no significa de que deba de creer en alguna religión o en alguna doctrina. Entonces, ¿qué podríamos dar como respuesta? Que sabe mucho, miren, que sabe mucho, pero que no es un hombre religioso o no es una mujer de religiosidad. De religiosidad. Entonces, vemos nosotros aquí cómo va marcándose la diferencia. Yo puedo explicar algo, puedo dar una clase de religión incluso, pero no significa que yo me convierta en una persona religiosa o que yo deba de ser oficialmente religioso. Vamos a ver eso. Filosofía social de la educación. Aquí nosotros vemos estos dos conceptos, democracia y educación. Vemos que democracia es ese hecho de ejercer con libertad, ¿verdad? El actuar, el proceder, el elegir. La meta de la educación, ¿cuál va a ser al momento de que yo quiero educarme? Convertir al hombre en un ser democrático. Para eso es la educación. Democrático es porque quiere hacer al hombre libre, para lo cual la educación debe de ser democrática, por lo tanto. Si yo quiero que el hombre sea democrático, la educación debe de ser democrática, no una imposición. Aquí nosotros analizamos a un señor que es muy importante, Xavier Zubiri. Xavier Zubiri. Y esta frase me gustó muchísimo, por eso la quise rescatar. El verdadero educador de la inteligencia, miren usted, el verdadero educador, hasta vamos a subrayar, el verdadero educador de la inteligencia sostiene Zubiri, ¿quién es? Aquel que enseña a sus discípulos a ver el sentido de los hechos, ver las cosas como están, como son, a no maquillarlas. La esencia de todo acontecimiento, es decir, profundizar en lo que me están enseñando. La intuición se tiene o no se tiene. Es decir, desarrollamos todo lo que nosotros tenemos al momento de aprender un conocimiento de distinta manera, de distinta forma. Yo aprendo a desarrollar mis instintos, aprendo a desarrollar mi conocimiento, aprendo a desarrollar mis habilidades. Por lo tanto, puede que hayan cosas que nosotros ya las poseamos y muchas otras las vamos a ir adquiriendo. No cabe refutarla ni reforzarla, porque la educación como tal sencillamente es algo innato en el ser humano. Nosotros tenemos esa necesidad por naturaleza de conocer, de saber. En estas condiciones, la misión del maestro es colocar al discípulo en el punto de vista adecuado para que vea el objeto. Es decir, el maestro lo que debe de hacer es enseñar, ser un guía, ser un guía. La filosofía de la educación es una disciplina distinta de la educación y de la filosofía, pero separada no separada ni de una ni de otra. Se fijan ustedes, ya la palabra como tal, la filosofía, es una. De la educación, ya sería la otra. Pero ambas están unidas. Tanto el hecho de que es cuando uno le dicen en un trabajo, ¿y cuál es su filosofía? Le están preguntando cuál es su forma de ver la vida, cuál es su forma de ser. ¿Cuáles son mis estatutos como persona? ¿Cuál es mi orientación? ¿Cuál es mi visión como que yo tengo acerca de la vida? Y eso lo va enseñando la misma educación, la misma formación. Aquí viene la pregunta, ¿qué es filosofía? Y eso lo vimos nosotros cuando llevamos la clase de filosofía general. Y también a esto vamos a compararla con la otra, vamos a enlazarla. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Recuerda que te le preguntaba, ¿qué es lo que estudia la filosofía? Y ustedes me respondían, pues, si estudian la geografía, la matemática, la política, la ética, la sociedad, todo. En cierto sentido, en cierto sentido es de considerar que los filósofos han tomado o usado como sujeto la respuesta podría ser ¿cuál?
¿La filosofía qué es? O cuál es, mejor dicho, cuál es el objeto de la filosofía? Nada, todo y muchas cosas que no son nada. Porque nosotros cuestionamos. Cuando hablamos de nada, no es que nos referimos a así algo que no existe, no. La nada, cuando nosotros profundizamos en el tema de la filosofía, tiene muchas cosas que envuelve, muchas cosas que nos cuestionan. La nada como tal ya es una cuestión, ya es una duda, es todo. La misma palabra de la totalidad también nos va a indicar otras cosas. Y muchas cosas que no son nada, muchas, pero no todas, o algunas, que no son nada. Entonces, ha de haber algo. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que le interesa a la filosofía estudiar? Pues ahí tienen una buena respuesta. Nada, todo y muchas cosas que no son nada. Interesante. Cuando hablamos de adquirir conocimiento y qué tipo de conocimiento adquirimos nosotros, nos enfocamos en la epistemología. Eso también lo veíamos en la clase de filosofía general. No, si no, los invito para que busquen por internet si quieren, ¿verdad? Un poco más y ampliar el tema de epistemología. Y aquí habla de epistemología o teoría del conocimiento, es la parte de la investigación. Creo que epistemología le llevaría más, sí, esta parte de epistemología, a una investigación filosófica. Trata de fundamento y la naturaleza de la verdad. Palabra clave, verdad y conocimiento. Miren, esto creo que es importantísimo. ¿Qué investiga? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Y va a investigar el tipo de conocimiento, cómo nosotros aprendemos el conocimiento o aprendemos con H, aprendemos el conocimiento, cómo adquirimos, cómo nosotros recibimos el mensaje del conocimiento y qué maneras hay o de qué otras formas hay que nosotros podemos valernos para adquirir un conocimiento. Y miren qué interesante, y quizá la parte de la filosofía que más interesa a los educadores es la parte que más interesa a los educadores. Esto es muy, muy bueno, muy interesante. El maestro tiene sobre el mostrador constantemente, ya que la seguridad que el maestro tiene sobre el mostrador constantemente no es otra, con toda seguridad, que el conocimiento. Por eso nosotros enlazamos esta frase, el conocimiento, con lo que hace el maestro, con su vocación. Porque esa es la función de un maestro, ¿no? Compartir un conocimiento que él ya posee. La epistemología es la tarea de la filosofía que procura identificar y examinar los criterios del conocimiento y la verdad. Volvemos otra vez, los conocimientos y la verdad. Pero aquí es identificar y examinar criterios. ¿Qué criterios? Si yo voy diciendo que la búsqueda de las cosas o el aprender el conocimiento, yo puedo valerme de mis sentidos, puedo valerme de la razón, puedo valerme de la duda, puedo valerme del existencialismo, de muchas herramientas, de muchas cosas. Pero lo que estoy haciendo es tratando de identificar dónde está el conocimiento y cómo voy a adquirir ese conocimiento, voy a examinar ese conocimiento para llegar a una verdad. Pero son diferentes tipos de criterios que yo voy a encontrarme para definir cuál es la verdad. Estoy en la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahora bien, cuando nosotros hacemos todo eso, encontramos una manera de poder adquirir el conocimiento, la educación. Ahora, el educando, el estudiante, puede ser comparado con una esponja. Y creo que eso lo hemos repetido muchas veces en la vida, ¿no? Que solo absorbe las partes del medio externo a que está expuesta. Entonces, un educando, me gusta interesante esta palabra, el educando, se le puede considerar como una esponja. ¿Ok? Que esta esponja va a adquirir lo que está a nivel externo. Y tenemos la capacidad de absorción del niño, un niño esponja. Miren, mientras la capacidad de absorción del niño esponja puede estar limitada por su constitución interna. Miren qué interesante. El niño esponja. Tenemos una que es el educando y la otra que es el niño esponja. El educando es cuando lleva un proceso y que adquiere un conocimiento externo. Y el otro que es un niño que tal vez no ha recibido una formación, pero que por sí mismo ya va adquiriendo un conocimiento. Ya hay algo que va recibiendo. La filosofía entonces es un proceso. Por lo tanto, nosotros definimos de que no vamos a decir
que la filosofía ya está hecha, ya está dada, ya se terminó. Es un proceso y que va a adquirir un producto. ¿Qué es lo que busca? Adquirir un producto. Y aquí es donde nosotros vemos de que todo proceso tiene su producto y por lo tanto va a producir un resultado. Si se encara el filosofar con actividad del análisis, se puede esperar que el producto sea la comprensión. Miren el producto sea la comprensión. Esta palabra, comprender. ¿Para qué me ayuda la filosofía? Para comprender las cosas, para tener claras las ideas, las palabras, los conceptos y las experiencias. Entonces, a partir de allí, nosotros vemos que la filosofía me ayuda en muchas cosas. Hay ciertas situaciones en las cuales uno se queda perdido. Sin embargo, creo que ahí es donde tenemos que poder adentrarnos en la filosofía para poder encontrar eso, una verdadera comprensión. Cuando yo comprendo cualquier tema que sea, entonces yo lo voy a asimilar con mayor facilidad. El problema es cuando me dan una información y yo no logro comprenderla. Si yo no logro comprender esa información, entonces obviamente no le voy a entender y por lo mismo no voy a captar la idea principal. De eso se trata cuando uno habla de la actividad filosófica, aprender a comprender. Es un aprender a comprender, porque yo puedo recibir muchas capacitaciones, pero eso no me asegura que yo comprenda lo que estoy haciendo. E incluso a veces asistimos a clases y no sabemos a lo que fuimos. Por lo mismo tenemos que tener bien claro que en nuestro caso la actividad filosófica nos ayuda a eso, a poder tener bien claro las palabras, las ideas, los conceptos y las experiencias. Además, nos va a ayudar a desarrollar capacidades intelectuales y físicas. Y físicas también, sí, porque recuerden de que la filosofía como tal no solamente la parte intelectual, se trata de todo. Se trata de la experiencia de la persona, de quién es, de cómo es, de qué es lo que desea hacer, de qué es lo que yo aspiro a hacer. Por lo mismo, entonces el examen y la aceptación del antiguo o la experimentación con adopción de valores y actitudes nuevas debe de estar mancomunadamente trabajando. Toda la aceptación de aquellos conocimientos de la antigüedad, yo los unifico con los nuevos valores, con las nuevas actitudes. Y cuando hablemos de los valores, que va a ser posteriormente, nos vamos a dar cuenta que los valores no son estables, sino que hay cierto tipo de cambios, se pueden modificar, incluso nosotros los vamos modificando también, pero eso lo miraremos más adelante. Esto es importante, la etimología. Recuerden que la etimología es el origen de la palabra, y en este caso de la palabra educar. ¿De dónde proviene? Del latín educare. De ahí proviene este es el origen de la palabra educar, educare, educare, que a su vez se formó del verbo educare, que este educare está compuesto de ex, que significa afuera, y educere, que significa llevar o conducir. Entonces vamos a decir que el término educación, vamos a subrayar, el término educación significaba cuidar, criar, hacer crecer y hacer crecer. Acá. Cuidar, criar y hacer crecer. El origen de educar, nosotros nos vamos a identificar entonces como algo interesante. Miren ustedes, se trata de cuidar, de criar y hacer crecer. Dicen que algunos entonces expresaban esto como una acción de llevar, en un primer momento se entendía así, de llevar a los animales al campo. Esa fue según una concepción de que se tenía en un momento, allá en aquellos primeros momentos, ¿no? Y de eso se trataba, de llevar a los animales al campo. Sin embargo, después hubo un cambio al momento de comprender educación o educar. La idea era la de crianza de estos. Miren aquí pongo la crianza. Fue hasta la época del célebre poeta Marco Accio Plauto, cuando el término educación vino a significar la idea de crianza y conducción, pero ya de niños. Miren, aquí la cuestión ya cambia, con Marco Accio Plauto. Ahí ya no se trataba entonces de un criar, de un educar, de un cuidar animales, sino que ya se transforma.
Miren, educare puerum, latín, educare puerum. Siglo y medio más tarde, el sentido de tan importante término se fue profundizando de manera fértil y oportuna. Gracias a quien, a otro señor que a usted ya lo han escuchado mencionar bastante, Marco Tulio Cicerón, este se propuso dar a la palabra educación una acepción específicamente humana. Aquí ya queda definido que no se trataba de guiar o conducir a los animales, sino que iba a ser directamente o exclusivamente una guía o un caminar o un llevar, pero de manera especial de los humanos, de las personas. Era una conducción, era una guía, era un llevar. Entonces, a partir de él, de Marco Tulio Cicerón, ya se quedó exclusivamente para definir la crianza de los humanos. Y aquí viene esta palabrita que también yo creo que ya la debería escuchado, paideia. Paideia. El término paideia, que por manera admirable designa el proceso integral de la educación. Y miren que aquí hay unas palabras, tres palabras. Proceso, que es una conducción que lleva una serie de pasos. Integral, miren, esa educación o ese proceso integral significa que no solamente se va a enfocar en una sola área, sino que va a tratar de abordar las diferentes áreas o diferentes estadios donde el ser humano le toca desenvolverse, sea en la parte social, política, económica, religiosa, ambiental, etcétera. Entonces es un proceso integral porque trata de que el estudiante o el alumno se vea involucrado todos los temas que a él le competen, donde él se va a desarrollar. Por lo tanto, estas tres palabras, proceso, que es integral, donde envuelve a todo, de la educación, de la conducción, entonces eso es lo que se hacía con el término paideia. Miren ustedes, es interesante. Entre los griegos era una palabra que comienza a usarse hasta el siglo V, antes de nuestra era, antes de Jesucristo. El vocablo de que se servía la más antigua literatura para aludir al fenómeno de la formación, miren, formación humana, era el de arete. Ese arete era una formación. Interesante, ¿no? Son palabritas que van a ir saliendo poco a poco. Entonces, el fenómeno de la formación humana se tomaba en consideración desde este concepto, el arete. El arete era eso, formación humana. Entonces tenemos educación, que era la paideia, y ahora hablamos de formación, que es arete. Es una sección, como nos dice el texto, de fuerza y capacidad, de vigor y salud con virtudes del cuerpo, de sagacidad y penetración. Eran las virtudes del espíritu. Entonces, aquí vamos involucrando ya estas ciertas palabras. Hablamos ya de filosofía, educación, filosofía de la educación. Hablamos de educare, ¿verdad? De educar. Hablamos ahora de paideia y ahora hablamos de arete. Son palabras que considero que deben de estarse deteniendo para que nos van a ayudar mucho en nuestro proceso. Ahora bien, la palabra paideia, de país y de manera especial niños. La paideia se enfocaba sobre todo en eso se quedó ya prácticamente. Cuando hablamos de paideia, de niños. ¿Qué pasó? No transpuso su origen filológico. Significó la educación de los infantes. Solo más tarde tuvo el sentido de formación humana en general. Por eso, paideia, de esta palabra paideia, se va a derivar pedagogía. Miren qué interesante. En un primer momento, solamente era para identificar la formación de los niños. Pero después, miren, ya se quedó en un sentido general. Por eso hablamos de pedagogía, no solamente para niños, sino la pedagogía que es de carácter universal. Y aquí nos dice pedagogía de país o de niño o de paideia y ago, que es conducir. Significó entonces sus orígenes el acto de acompañar y vigilar al muchacho, de ahí que se llamará pedagogos, el vigilar, el conducir a los niños o al joven posteriormente, de conducir al esclavo. El esclavo era el encargado de guiar a los niños a la escuela. Esto fue una concesión hasta el siglo IV antes de Jesucristo. Miren, los responsables de llevarlo a las escuelas eran los esclavos.
Y entonces a ellos se les llamaba pedagogos porque eran los que conducían, los que llevaban a los niños a la escuela. La educación, partiendo de Grecia, tenía lugar en donde, en una cosa que se llama la shola o escola, que es lo que se le conocería el día de hoy como el lugar, el recinto donde, donde el estudiante llegaba para educarse. Para los adolescentes se creó el gimnasio. Miren, para los adolescentes se creó el gimnasio y para los niños la chola o la escola, como le dicen algunos. En el caso de los jóvenes, se conformó con la Academia de Platón. Se creó el gimnasio, la Academia de Platón. Fue el primer centro organizado ya de una manera oficial, o podemos de una manera formal, mejor dicho, organizado para enseñar a nivel de educación superior. La palabra pedagogía con el tiempo acabó por significar ciencia y arte de la educación. Y eso es lo que ustedes están estudiando. Una ciencia y un arte de la educación. Esto creo que es muy bonito tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es muy importante cómo se llevó el proceso hasta el día de hoy, lo que conocemos como pedagogía, ya con un significado muy propio, ciencia y arte. Pero eso llevó todo una historia, si se fijan ustedes, bien interesante. Como una cosa condujo a otra, este concepto se manejó y con el tiempo con ciertas personas se fue modificando, se les dio otra orientación y ahí es donde nosotros vamos viendo el proceso evolutivo para comprender tanto el niño, el joven, el lugar donde donde recibía la formación y cómo las palabras fueron modificándose hasta el día de hoy, que es lo que conocemos como pedagogía y que proviene de esta unión de paideia, de niño y ago, que es conducir. Y ya ahora, entonces sí vemos que ya no son esclavos, hablamos de los pedagogos, que son los que van a conducir. Y de manera especial, a nivel de educación superior, recordamos la Academia de Platón, que para asistir ahí era, pues no tan fácil, ¿verdad? No era que quisiera solamente por llegar, sino que tenía sus requisitos también. Pero eran personas de mucho pensamiento, sabios, personas que le interesaba y cuestionaban todo lo que veían, porque querían llegar a la verdad. Eso es lo que querían. Ok, bueno, jóvenes, hasta aquí es lo que yo quería rescatarle para esta clase. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud o algún aporte de todo lo que hemos visto hasta este momento. Si se fijan, pues tienen el texto que obviamente está más amplio, pero yo quise rescatar estos datos que considero bien relevantes, más importantes. Preguntas, dudas, comentarios. Jorlin. Eso de que la educación, la de la moral no es parte de la educación, pero como en el transcurso de cuando uno empieza, digamos, a educarse, a entrar a la prebásica, le va enseñando las reglas, lo de, ¿cómo le digo? Las palabras, las reglas ya de comportamiento moral. Ahí me dejó como en duda en esto de que, y ahí dice que la educación no está comprometida también con eso. ¿A dónde? A ver. La educación con la moral. Ajá, que dice que no relativamente la moral es parte de la educación. No, si se ve ahorita aquí en la pantalla, más bien es lo contrario. Tiene una estrecha relación entre la educación y la moral. Pero en todo el texto hay una parte donde dice que la educación bueno, la moral no tiene que ver nada con la educación porque, no sé, ahí dice un montón de cosas que a uno lo complican. No sé exactamente dónde dice eso. No era eso. Pero enseñar de una manera moralmente aceptable no es lo mismo que comprometerse en educación moral. Sí, algo así, que no es lo mismo, pues, Ah, no claro. sé. Es que mire, en este caso aquí lo que está queriendo decir es de que una persona puede enseñar moralmente. Y es una manera aceptable, como nos dice ahí.
Pero no es lo mismo comprometerse con educación moral o no en la educación moral. Es decir, yo puedo enseñar moralmente, pero muchas veces mi comportamiento puede no ser moral. Mi comportamiento no siempre va a ser acorde a lo que yo estoy diciendo. Obviamente ahí ya no habría coherencia entre lo que se dice Sí, y se hace. Pero, ¿verdad? Lo que debería de haber, como nos decía anteriormente, es una relación entre las dos y una relación muy estrecha. Pero no siempre los educadores tenemos esa coherencia o esa coherencia de vida entre lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos. Que debería haber una estrecha relación moral entre la moral y la educación, pero que no siempre se da así. No siempre se da así. Incluso es lo que decíamos con la parte de la religiosidad. Alguien puede hablar mucho de religión, puedo ser yo incluso un profesor de religión, pero no necesariamente es que yo tenga que ser un profesor sea un creyente, por ejemplo. Pero no significa que también no tenga la capacidad para poder hablar de la religión, porque académicamente puedo tener conocimiento. sí, porque también los viejos lo enseñan, desde cuando entra a la escuela, ya sabe que allá va y ya lo ponen a orar Sí, al comienzo y todo. exactamente, Entonces exactamente. quiere decir que va dentro de la educación también. Es parte. Recuerde que en el caso del cristianismo, fue de las primeras instituciones que se encargó de la educación. Incluso de las primeras universidades, ya universidad de educación superior como tal, quienes inician, ¿verdad? Con la parte de educación superior como universidad, fue el cristianismo. ¿Verdad? Ya después de cristianismo Ah, han salido todas las demás universidades, pero la primera quien hizo todo esto de la universidad de educación superior fue el cristianismo. Y en el caso ya de la parte antigua con Grecia, lo vimos ahorita directamente, ¿verdad? Cuando se creó la academia con Platón. Entonces, ajá, las religiones como tal tienen mucha influencia o han tenido mucha influencia en la educación. Recuerdan ustedes también que en la época medieval, cuando aparece Galileo Galilei, cuando aparece Kepler y todos los demás, están en esa contraposición porque la religión ya había enseñado algo. Pero cuando estos salen con esos nuevos inventos, salen con nuevos descubrimientos, más que inventos, nuevos descubrimientos, entonces hay un choque al momento del conocimiento. Porque se había enseñado una cosa, porque esa era la concepción que se tenía y esa era la investigación que se tenía hasta ese momento. Pero posteriormente, cuando surgen estos personajes y van descubriendo que hay otra explicación, entonces el conocimiento como tal entra en esa confusión o entra en ese choque de que cuál es la verdad, esta es la verdad o el otro tiene la verdad, por lo así. que ya se tenía de que el cristianismo te había enseñado algo, pero obviamente no solamente hablamos del cristianismo, sino que también tenemos las otras religiones que se han encargado de una formación. Y es lo que entonces, obviamente, la formación del cristianismo con educación siempre han estado muy a la par. Siempre han estado muy a la par. Pero donde no ha estado siempre a la par es cuando se dice una cosa y se practica otra. Ah, sí, eso sí, lo comprendo. Es Exactamente. igual esto de la moral, la moralidad, moral, porque es lo que le enseñan a uno, qué es lo que se debe hacer, no mentir, tomar y hacer de manera propia todo eso que le enseñan ya cuando uno va creciendo bajo el concepto de la moralidad, como dice ahí. Exacto, porque recuerde que todo lo que tiene que ver con moral tiene que ver con valores. Ah, sí, Valores son transmitidos por medio de la educación. sí, sí. Entonces, por eso es que viven con mucha cercanía, Estrés, o una relación muy estrecha. que hoy sí comprendo muy bien ciertas cosas. Sí, es que ahí es más que todo es de ver cuáles son las coherencias que hay entre lo que se dice y se hace, y sobre todo pues ver que siempre ha habido educación, moral y religión siempre han estado muy, muy unidas. Sí, eso sí. Bueno, durante todo mi tiempo estudiando lo he podido observar muy claramente. Claro, por lo mismo, porque como es lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? La religión se ha encargado de enseñar, de formar y de educar. Y esto, ¿qué es lo que enseñan? Pues los valores. Y los valores Ajá, enseñan, ¿y qué es lo que ayuda a los valores? A crear una moral. Y la moral me crea en mí normas. Y eso es lo que yo hago exacto. diariamente. Entonces, si, digamos, por ejemplo, yo tengo mis hijos. Yo les voy a enseñar a mis hijos que hay cierto tipo de cosas que deben de hacer y otras cosas que no deben de hacer.
Pero ¿por qué yo enseño eso? Porque fue lo que a mí me enseñaron, fue lo que a mí me transmitieron. Y eso que me han transmitido, lo bueno de decir la verdad, de no mentir, de no robar, de no ofender, de no dañar, pues casi todo eso Pues son principios cristianos. sí, Y eso es lo que yo voy a transmitir entonces, ¿verdad? Y recuerdan ustedes, por ejemplo, los 10 mandamientos, que esos son ajá, como datos muy clave para una formación de una persona que se considera que puede actuar de la mejor manera o debería de actuar como ya, un buen ciudadano. bueno, entonces ya aquí cuando hablamos ya de los 10 mandamientos y de lo que es la religión, todo va bien estrecho, ¿cierto? ¿Verdad? Claro que sí, porque eso es importante. Aquellas cosas que dice, por eso usted se fija a un niño, ¿cuáles son las palabras que más comprende rápidamente el niño? No y sí. No haga esto, no haga esto. Entonces, Ah, lo puede hacer, eso sí lo debe hacer. Por eso usted fijan que dice, no matará, no robará, no levantará falso testimonio. Ese no son palabras claves para que una persona desde muy pequeño comprenda lo que es permitido y lo que no es permitido. Ese no lo entiende el niño. Ese no lo va a entender cualquier persona. Y por lo mismo, ese no está escrito también en el decálogo de los 10 mandamientos. Y a partir de eso se va a desglosar un montón de de situaciones. conceptualizaciones. Exactamente. Todo Ajá. eso lo ha enseñado el cristianismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también no solamente el cristianismo, sino que lo han enseñado otras religiones también. Por eso es Ah, sí. la educación que se ha transmitido de generación en generación. Excelente, Lick. Gracias por las aclaraciones ahí. Dele. Ok. Vale. Aquí nos dice Carla, todo súper claro, Lick. Mariela Manzanares, está muy interesante porque hay cosas que con honestidad no sabía. Muy buena explicación, me gustó mucho. Fernanda Espinosa, todo muy claro, Lick. Carla Duarte, siempre excelente su explicación, Lick. Jennifer Torres, todo muy claro, Lick. Excelente explicación. Rodríguez Anabeli, cualquiera que tenga conocimiento, ya sea de moral o religión, lo puede transmitir e inculcar, pero que esa persona lo practique es otra cosa. Muy claro, exactamente, de eso se trata. No sé si alguien más, cipotes, muchachos, alguna duda, alguna otra cuestión que sería buena e interesante. Alex Canela, excelente link, muy bien. Si se fijan, es un tema muy bonito y de esto es lo que yo quiero que hagan un análisis por audio y lo coloquen en el Padlet. De eso se trata, de todo lo que está aquí. Obviamente aquí está muy resumido, ¿verdad? Tienen que leer lo demás porque hay muchos otros datos que son bien relevantes, pero por factor tiempo no los quise involucrar, ¿verdad? Pero si usted va a tener tiempo en su casa para poder leer todo el material y hacer un análisis de todo esto que estamos ahorita en este momento conversando. Y eso es lo que yo quería escuchar. Vamos a ver cómo es su análisis, cómo es su análisis crítico. De eso quiero. Yo quiero que ustedes piensen por ustedes mismos, que tengan conciencia de sí mismos. Es lo que Y yo. les salga ahí bien romántico, Lick yo. No, no, no salen nada romántico, tienen que ser objetivos. Ok, dice Elena Maradiaga, todo claro hasta los momentos. Lee, el tema está bonito y entendible hasta los momentos. Hasta los momentos. Esperemos de que después de los momentos también, ¿verdad? Ok. Vamos a ver algo más. Jóvenes ilustres. Francis García, gracias Lee, excelente explicación. Muy bien. Bueno, jóvenes, si no hay más nada, entonces yo creo que estaría dando por terminada entonces esta segunda tutoría. Solamente invitarles para que ustedes puedan hacer el trabajo en el Padlet y ya de igual manera pues ir haciendo también un poquito, si pueden adelantar, para la siguiente actividad que tenemos, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Para la siguiente actividad que tenemos, ¿verdad? No lo vayan a olvidar, por favor. Mapa mental, no es mapa conceptual ni tampoco cuadro sinóptico, es un mapa mental para que ustedes lo tengan en consideración, ¿verdad? Y así ustedes puedan buscarlo, por favor. Esto es más o menos un mapa mental, ¿ve? Lleva sus imágenes, sus ilustraciones, lleva las palabras claves, sus raíces. Desde acá, ¿verdad? Va llevando sus raíces y va sacando otras sus propias raíces también. Ustedes pueden, hay de diferentes maneras que pueden hacerlo. Esto es un mapa mental. Todo esto son mapas mentales. El tema central va aquí en el centro. Y siempre todo va ilustrado. ¿Bien? Eso queda creatividad de ustedes, queda creatividad de cada uno, cómo lo quiere hacer.
Bien, eso creo que es bastante importante para que ustedes lo manejen. Bien, son cosas bien interesantes. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, o si van, hay programas que también ya son para eso, pero me tendrían que decir primero cuáles van a hacer para poder ya, descargarlo, porque si no, no lo voy a poder ver. O trabajan en los programas que lo quieren hacer, le toman captura de pantalla y me lo envían siempre en PDF. Ahí, así no hay ningún problema al momento de revisarlo. Lick, una aplicación que es buenísima es la de CMAX Tools. CMAX Tools. El CMAD es muy bueno, sí. Lo único que Eh, no sé si acepta imágenes también. bueno, no, con imágenes sí no he trabajado, pero Sí, porque el mapa mental, eso sí tiene que llevar ilustración. Lo del mapa mental, ahí está, el unidad 2 tema 2.0 página 128 a 130. Aquí nos dice leer los temas de la unidad 2 epistemología de la educación y elaborar un mapa mental. Se distribuirá un tema a cada estudiante. La lista estará en el campo virtual. Favor revisar. Entonces, cada uno de estos temas, yo le voy a asignar a cada uno de ustedes un tema. Y ahí va a ir, así como en el Padlet, como está distribuido el Padlet, que tienen el número de página y el tema y el número de página. Entonces, así se lo voy a colocar en el campo virtual. Ahí va a aparecer el listado para que lo tengan en consideración. Entonces, cada uno va a trabajar un tema. No es que van a trabajar todos de un solo, porque eso lo vamos a evaluar, vamos a ver. Y recuerden que el máximo de tiempo es el 5 de marzo. 5 de marzo. Bueno, si no hay más nada, voy a estar concluyendo entonces ya en este momento todo. Ánimo, ¿verdad? Y a leer, lean lo que deben de hacer para que puedan realizar un trabajo muy bien hecho en el Padlet y ya también ir viendo lo del mapa mental. Vayan ilustrando ustedes cómo lo pueden hacer, creando, incluso lo pueden hacer a mano si quieren primero y después lo pasan a la computadora, los que lo van a hacer en la computadora, o lo pueden hacer a mano también. Y solamente, como les dije, le pueden tomar fotografía, pero que vaya nítido, por favor, que se vea, que sea una imagen, que sea... Escanearlo, Lick. Mande. Escanearlo. También lo pueden escanear. Incluso hay aplicaciones en el teléfono que ustedes pueden descargar que son escáner y les sale nítido también. Pueden descargar esas aplicaciones en sus teléfonos. Y como les digo, lo pueden hacer a mano, bien bonito. No se compliquen, háganlo bien bonito ahí. Saquen los temas importantes. ¿No? Le toman la fotografía, la suben, que sea nítido, por favor, que sea bien visible. Bueno, chicos, es todo entonces. Les espero en el próximo encuentro. Y cualquier pregunta, primero lean el calendario académico. Y si algo que no estuviese ahí, ustedes me lo pueden hacer saber. Siempre por el canal de Slack. Solamente por ahí. O por mi correo institucional que ahí les estoy contestando casi al instante. Al menos que esté ocupadito. Pero de lo contrario les voy a estar dando respuesta inmediata. Tanto por Slack como por el correo institucional. Gracias, jóvenes. Les deseo la mejor de las suertes. Y que tengan una muy buena semana. Así que saludos a todos. gracias, Lick. A ustedes.